Hola a todos, mi nombre es Isaac Reinaldo Quisbert y soy estudiante de la Universidad de Aquino, Bolivia, de la carrera Liderazgo Pastoral. El día de hoy quiero compartirles un tema muy importante y creo que es muy relevante para cada uno de nosotros el conocerlo, el cual titula Un buen discípulo. Definamos qué es ser un discípulo de Jesús. Un discípulo de Jesús, querido hermano, es una persona que sigue a Jesús como su maestro y Señor. Es alguien que aprende de Jesús y lo obedece. Es alguien que vive su vida de acuerdo a los valores de Jesús. Es bien importante conocer este punto, hermanos. Es aquel que lo reconoce como su maestro y Señor y es aquel que lo obedece en todo lo que Jesús quiera para su vida. Ese es un verdadero discípulo, o esa podríamos decir lo que es la verdadera definición de un discípulo de Jesús. Como ya conocemos la definición de un buen discípulo, vayámonos a las características de un buen discípulo de Jesús. La primera característica es amor a Dios y al prójimo. Vamos a explicar un poquito ese detalle. El amor a Dios, querido hermano, y al prójimo es una de las características más importantes de un discípulo de Jesús. Jesús mismo dijo que estos son los dos grandes mandamientos en Mateo capítulo 22, de 36 al 40. Amor a Dios. El amor a Dios, hermanos, se demuestra a través de la adoración, la oración, el estudio de la Biblia y la obediencia a sus mandamientos. Cuando amamos a Dios, le ponemos en primer lugar en nuestras vidas y buscamos su voluntad para nosotros. Esa es la definición de amor a Dios. Y eso es lo que nos dice Mateo. Ahora vamos al segundo punto, que es amor al prójimo. El amor al prójimo, hermano, se demuestra a través de la bondad, la misericordia, la compasión, el servicio. Cuando amamos a nuestro prójimo, hermanos, nos preocupamos por sus bienestares y hacemos lo que podemos para ayudarles. Ese es el verdadero amor hacia el prójimo. Y si mostramos ese amor al prójimo, mostramos ese amor a Dios. Un gran ejemplo que nos muestra la Biblia es del samaritano, de la historia del samaritano, la parábola del samaritano que Jesús dio como un buen ejemplo del que ama realmente a su prójimo. Y aquel que ama realmente a su prójimo, recordemos, ese es el que ama a Dios. Y esa es una buena característica que podemos definir de un buen discípulo de Jesús. La segunda característica de un buen discípulo de Jesús es la obediencia a la palabra de Dios. Esto es un punto muy importante, queridos hermanos. La obediencia a la palabra de Dios es otra característica que es re importante de un buen discípulo de Jesús. Escuchen, la Biblia es la palabra de Dios y es una guía para nuestras vidas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si es una guía para nuestras vidas, nosotros cuando la obedecemos, estamos obedeciendo a Dios mismo. O sea, si obedecemos la palabra de Dios, un líder, un discípulo obedece la palabra de Dios, obedece a Dios mismo. Entonces, la obediencia, querido hermano, es la palabra de Dios que es muy importante en varias razones. Es una expresión, hermanos, de nuestro amor a Dios. Esa es una de las razones. Otro es, cuando obedecemos a Dios, estamos demostrando que le amamos y que confiamos plenamente en Él. Y esto nos lleva a una vida más plena en comunión con Él. Y cuando obedecemos a Dios, estamos viviendo de acuerdo a su voluntad, lo que nos lleva a una vida más plena y feliz con Él. Entonces, esto nos ayuda a crecer en nuestra relación con Dios, en comunión, en oración. Y a medida que obedecemos a Dios, hermanos, aprendemos más sobre Él y sobre su carácter. Y esto nos ayuda a crecer
en nuestra relación con Él todos los días. Un ejemplo que podemos seguir en la Biblia es cuando Jesús dijo: si me aman, guarden mis mandamientos. Y eso es un punto muy importante. Juan 14:1. Guardemos los mandamientos de Dios si realmente lo amamos. Vamos a la tercera característica. La tercera y la última. Comunión con otros creyentes. Hermanos, la comunión con otros creyentes es otra característica importante de un buen discípulo de Jesús. Recuerden eso. Los creyentes, hermanos, se necesitan unos a otros para apoyarse, animarse y crecer en una sola fe, que es en Cristo Jesús. Hermanos, la comunión con otros creyentes es importante por varias razones. Uno, porque nos ayuda a crecer en nuestra fe. Cuando nos reunimos, hermanos, con otros creyentes, podemos compartir nuestras experiencias y así también aprender unos a otros, apoyarnos en la palabra. Y esto, hermanos, pues trae como un fruto de crecimiento en nuestra fe, no solo en nosotros, sino en nuestro propio hermano en la cual compartimos. Y también nos proporciona, hermanos, apoyo y aliento cuando pasamos tiempo con otros creyentes. Podemos sentirnos amados y aceptados. Y esto, hermanos, nos proporciona apoyo y aliento en los momentos difíciles que pasamos. Y nos da oportunidades, hermanos, también para servir a los demás. Y cuando nos reunimos con otros creyentes, creo que podemos trabajar juntos para servir a los demás. Hermanos, esto nos ayuda a vivir de acuerdo al amor de Dios. Uno de los ejemplos que podemos nombrar está en Mateo 18:20, que dice: Jesús dijo: donde 2 o 3 se están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Hermanos, la comunión con los creyentes, con nuestros propios hermanos que comparten nuestra propia fe, es importante, es muy importante para poder crecer y fortalecernos y animarnos mutuamente en el camino de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es una de las características de un buen discípulo. Queridos hermanos, ya hemos visto estas 3 características que pueden definir a un buen discípulo, pero vayamos a colocar un gran ejemplo como un buen discípulo de Jesús a nuestro querido hermano, el apóstol Pablo, el gran Pablo. Hermanos, este hombre ha sido un gran ejemplo de discípulo de Jesús para nosotros. Este hombre, aquel que predicó el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Este hombre que no paró de predicar el evangelio, hermanos, aún estando en la cárcel. En persecución predicó el evangelio. En todo tiempo. Es aquel que sirvió también en todo tiempo. Es aquel que dio un servicio sacrificial, escatimando todo su interés o todos sus intereses de él y colocando en primer lugar a Cristo y a su prójimo. Ese es un buen discípulo, ese es un buen imitador de Cristo. Y hermanos, Pablo nos deja unas palabras muy bellas y yo creo personalmente que un discípulo debería tener estas palabras. Un verdadero discípulo debería tener estas verdaderas palabras grabadas en el corazón y en la mente y así actuar. El cual dice, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, esa debería ser nuestra palabra para todos nosotros. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Hermanos, estas palabras hoy te comparto.
estas pequeños detalles de un buen discípulo. Y sé que hay muchos más, pero querido hermano, un buen discípulo, en conclusión, es aquel que sirve sin condiciones a Cristo y lo hace por amor a su nombre. Que Dios te bendiga. Te mando un fuerte abrazo. Hasta un próximo video.